Eco 360. Estamos de vuelta en Eco 360. Estamos con el economista Felipe Chapman conversando de distintos temas. Hablamos de corredores, Empresa Nacional de Autopista, hablamos de mercado eléctrico. Tema variado hoy. Sí. Vamos a entrar en el grueso del programa o el tema al que hemos querido darle un poco más de espacio y es, hemos estado inundados en los últimos meses, 2 meses desde que cambió el gobierno, de información con respecto a, por un lado, gasto indiscriminado, si le puedo llamar de esta forma, gasto sin control, gasto irresponsable, sin fiscalización, etcétera. O sea, la forma en que se invirtió o se gastó el dinero público. Y por otro lado, la deuda, o sea, la cantidad de inversiones que se hicieron, el tema de los llave en mano, etcétera, etcétera. Y lo que tal vez parece estar más, o poner a la gente más sensible, y creo que es por razones obvias, es cuando se habla de escándalos, ¿no? O cuando alguien debe pagar, o queremos justicia, la gente tiene que responder por lo que hizo. Pero por otro lado, tal vez a veces no nos ponemos a pensar, Felipe, en que estas decisiones tomadas en estos últimos 5 años y estos miles de millones en deuda y dineros despilfarrados como los que acabamos de hablar en algunas transacciones, o no despilfarrados, pues tal vez no con el criterio debido. En estos días nos enterábamos de casi 300 millones de dólares en publicidad oficial en los últimos 5 años. Los contratos que vimos hoy que publicaron, casi $1 millón en pauta oficial para las emisoras del señor Alfredo Prieto, entre otras. Entonces va sumando y va sumando, y nuestros hijos y nuestros nietos son los que pagarán los platos. Eso es así. Definitivamente. Bueno, empecemos por la deuda que tú comentabas. En el 2009 la deuda era un poco más de $10.000 millones. Representaba en ese momento como 45% del tamaño de la economía o de la producción nacional, del PIB. 5 años antes representaba como un 70% del Producto Interno Bruto, es decir, del 2004 al 2009 se bajó como de 70 a 45 esa relación. La deuda aumentó poco más de $1.000 millones, menos de 2.000 millones, no recuerdo la cifra exacta. En 2009 estaba como en unos 10.000. A estas alturas, a fin de año podemos estimar que probablemente la deuda termine cercano a los probablemente unos $20.000 millones. Claro, y nos hablabas tú el otro día de que hay que leer esto bien, ¿no? Porque bueno, está el tema de los sectores que no están contados en los 20.000. Tú hablabas de las autopistas. ¿Cómo se emitieron las autopistas? No se emitieron en deuda global que se contabiliza en el gobierno central, sino fue deuda específica de las autopistas. Ahí fueron 1.250 millones. No están en esto. A eso súmale también Tocumen, creo, ¿no? Tocumen, también, donde fueron cercanos a $700 millones. A eso súmale los pagarés que este gobierno va a tener que pagar hasta el final de su administración. Es decir, todos los años va a tener que pagar esos pagarés, donde van a venir contratistas con pagarés de los famosos llave en mano, que si no hay flujo de caja se va a convertir en deuda. Si sumamos todo eso, nos podemos acercar a los $25.000 millones, lo cual va a llevar... Empezamos en 10. O sea que se va a haber tomado la deuda y se va a haber multiplicado por 2.5 veces. Y sí, y ese comentario que se ha hecho una y otra vez es como la mentira repetida 1000 veces se convierte en verdad, de que la relación deuda-PIB, y lo vi en campaña, se dijo continuamente, sí, y en los debates, de que la relación deuda-PIB se había reducido. Es falso. Si tomamos todo lo que yo te he mencionado, esa relación en el mejor de los casos se mantuvo en 45, y dependiendo de la medición del tamaño de la economía que se tome, va a haber aumentado en varios puntos cercanos inclusive al 50%. Es decir, la deuda aumentó en términos nominales y en términos de relación versus el Producto Interno Bruto. Entonces, esos argumentos que nos daban, como yo decía, una mentira dicha 1000 veces, nos mentían todos los días en campaña o sin ningún reparo. La pregunta, ok, tomamos estas deudas enormes, la pregunta es ¿en qué invertimos ese dinero y qué rédito le va a dar al país? Es decir, esas inversiones le van a dar mayor productividad al país,
le van a dar una mejor calidad de vida a las generaciones por venir. Y miremos inversión por inversión en dónde se han asignado esos recursos y realmente miremos cuál es la rentabilidad de esos recursos. Hoy por teléfono tú y yo conversamos, por ejemplo, del metro. Yo no discuto que el metro sea bueno o no sea bueno para el país. Intrínsecamente, de una forma intuitiva, yo pensaría debe ser bueno. Si tú me hablas de un punto de vista financiero, no sé, porque nunca he visto las cifras, son un secreto. Así que yo supongo que alguien responsablemente habrá hecho estudios de rentabilidad económica, rentabilidad financiera, rentabilidad social y el impacto ambiental. En el caso, por ejemplo, si tú me dices, inclusive, si la rentabilidad financiera o económica de la inversión en el metro es negativa, pero tú me dices la rentabilidad social es positiva. Claro, que un proyecto como este se puede compensar, ¿no? ¿Y cómo se mide? Hay formas de medir esa rentabilidad social. Hombre, la cantidad de horas, como yo te mencionaba, que esa persona va a pasar en su hogar, las horas de descanso, la calidad de vida. O sea, ya hay metodologías desarrolladas en el mundo que se utilizan muchísimo para medir eso. Y entonces, si no se divulga, lo primero que tengo que pensar es que no se hicieron esas tareas, o sea que no sabemos ni cuánto costó, ni cuál es la subterránea. Y yo te daba el otro ejemplo de la importancia de la transparencia y la institucionalidad. Fíjate que en el caso del canal hubo un debate totalmente abierto y hubo voces en contra que pudieron salir públicamente a defender sus argumentos. Y al final los panameños fuimos todos a las urnas a votar si estábamos de acuerdo o en desacuerdo con esa inversión. Y se midió y se calculó cuánto era el rendimiento estimado desde un punto de vista financiero y económico, desde el rendimiento social, el impacto ambiental, se mostró. Y uno podía estar en acuerdo o en desacuerdo, pero hubo transparencia en términos del debate. El debate se agotó. En el tema del metro no nos han dicho nada y no tenemos la menor idea. Me pareciera que no nos van a decir mucho tampoco. Entonces imagínate, y una cinta costera 3, donde se invirtieron casi 800 millones de dólares. Digo yo, ¿qué hubiese sido más rentable para la nación si parte de esos 800 millones de dólares se hubiesen utilizado para invertir en la línea de transmisión de energía eléctrica desde Chiriquí a Panamá, o se hubiese invertido parte de eso en la línea de interconexión eléctrica con Colombia, o en establecer escuelas piloto de primer mundo que fueran escuelas modelo? Eso nos lleva a preguntarnos cuáles entonces deberían ser los criterios que se utilizan. Tenemos que ir a un cambio, pero vamos a entrarle a este tema una vez volvamos. Estamos conversando con Felipe Chapman. Al regresar vamos a hablar de los criterios que se toman o se deben tomar en cuenta para hacer estas inversiones públicas y finalmente competitividad versus corrupción. Ya regresamos. Eco 360.